Padre, gracias. Alto de la fe. Ahora te pido, Señor, que en esta breve explicación de tu hijo Lester Montilla, ponga, abre el corazón para que cada uno puede oír, porque es importante que sepa qué sucedió allá adentro. Es importante que el pueblo de Dios comprende cada paso, cada estación, desde que salieron de Egipto, del mundo, lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Mira qué benévolo tú has sido y que tú los has conducido en Garnes Barnea en tan pronto. Y ellos no lo entendieron ni regresaron para atrás. Padre, te pido, Señor, que pongas en su boca el maná espiritual, por lo cual van a comer lo que vinieron a oír su palabra, tu palabra. Padre, unge este varón en el nombre de Jesucristo. Y te suplico, Señor mi Dios, que abra el corazón y ensáncelo para que puedan oír y entender. Porque lo que va a suceder es muy grande, Padre, en este lugar que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Padre, bendice cada uno que está aquí. Abre su mente, abre su corazón y ponga. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, pastor, por esta introducción. Me conecta directamente a la continuidad de donde lo habíamos dejado. Eh, bueno, eh, Francis, te voy a solicitar que apague esta luz de aquí para que iniciemos con las diapositivas para hacer un repaso rápido y posicionarnos donde el pastor estuvo orando. ¿Listo? Avanza con la siguiente. Recuerden que la vez pasada que me tocó, le había explicado que el Señor nos saca de Egipto y que al sacarnos de Egipto tenemos nosotros un proceso que es el desierto. El desierto es bastante amplio y luego del desierto tenemos la tierra prometida donde fluye leche y miel. En el desierto, Dios nos va a enseñar a depender de Él y lo que es la provisión de Él. Nos va a enseñar a recibir el milagro, a recibir la palabra, cómo se recibe la palabra, y nos va a mostrar que Él es quien nos sostiene en el día, en la tarde, en la noche. Él es quien nos cuida a nosotros. Prosigue, Francis, con lo siguiente. Nos va a desinstalar el software de Egipto como si fuésemos un programa que tenemos una forma de operar. Él nos va a desinstalar el mundo, nuestra forma de vivir. Y en ese proceso nosotros vamos a tener tropezones por causa de nosotros, no de un tercero. Y el Señor nos va a enseñar cómo resolver esos tropezones, cómo resolver esos problemas. Pero no es que usted lo vaya a resolver por su propia cuenta, es que usted permita que Dios resuelva su problema. Ustedes se van a dar cuenta para qué ustedes fueron creados más adelante. Sigue, Francis. Sí. En el desierto nosotros nos topamos con Mará. Te había comentado que Mará es un sitio donde el Señor enseña que se recibe la doctrina apostólica, donde se muestra que usted tiene que recibir la cruz, como Jesús dijo. Si usted no toma su cruz, usted no es digno de seguir mi paso. Es un principio que se estableció desde el inicio.
Más adelante le voy a mostrar desde dónde Jesús estableció eso que él dijo, de dónde lo estableció. Ustedes vieron el desierto de Sin, donde baja el maná. El maná usted lo recibe como provisión 5 días consecutivos, pero en el sexto día pasa algo, y es que Dios le entrega una doble porción para que usted se prepare al siguiente día a reposar. Mientras el mundo lo quiere mantener a usted esclavizado los 7 días de la semana y lo quiere mantener esclavo todo el tiempo, Jesús les va a mostrar que Él es que va a batallar por usted para que usted viva en reposo, porque ustedes fueron creados para reposo. Prosigue, Francia. Sigue, Francia. Vimos lo que pasó en Refidín, la necesidad que tiene cada uno del que es cristiano, cada persona que dice yo sigo al Señor, de que tiene que congregarse, de que hay una persona que Dios instala, un hermano que ejerce como pastor. El título de pastor no queda vacío, sino que es de gran peso porque se preocupa por las almas de cada uno de nosotros. La alimentación adecuada, el crecimiento adecuado, su formación, la tranquilidad y llevar a cada uno de ustedes a una estación que es de pleno reposo. Eso es un pastor. Entonces, ¿por qué invalidar la voz de una persona que Dios instala como si fuese padre, como si fuese su papá? ¿Me comprende? Lo que son padres aquí, lo que son madres aquí entienden cuando un hijo se subleva y quiere irse por encima de usted, sabiendo usted que usted está haciendo cosas para preocuparse y que dejó de hacer una vida para cuidar a ese muchacho. Entonces, Dios enseña ahí en Refidín que a esta persona, con todas estas preocupaciones, con todo este cargo que Dios le entregó, porque Dios no entrega carga de más a nadie, es que también hay que apoyarlo. Y esto me enseña mucho, porque a los padres hay que darle mucho amor, porque llevan una carga. Es como, dice la palabra, a los ancianos que se encargan de velar de nosotros. Digo los que tienen sabiduría. ¿Quién los va a corregir a ellos? Solamente Jehová los corrige. Pero también aparte de Jehová, necesitan el apoyo, demostración de amor y respeto a ellos. Hay que darle eso a lo que son los padres. Y el pastor ejerce un corazón así. No puede ser pastor si no tiene corazón de papá. Y el corazón de papá lo demuestra en acción. No se queda vacío. Todos nosotros lo sabemos aquí. Proseguimos a Sinaí. Le hablé que en Sinaí Dios desciende enseñándole estructura, enseñándole al pueblo cómo se mueve dentro del reino. Son enseñanzas básicas. Todo lo que hay dentro del desierto son enseñanzas básicas para que usted aprenda a moverse. Mira, el cuerpo es así, el templo se maneja así, hay un atrio, hay un lugar santo, hay un lugar santísimo que representa la mente, hay que trabajar. Para usted entrar en su mente, tiene que entrar de una manera pura. Más adelante van a ver por qué vuelve y se repite eso, de que nosotros entramos a trabajar nuestros pecados cuando estamos puros. Y los puros son humildes, están en humildad. Y esa humildad es un fruto del Espíritu. No es parte del ser humano. Es algo del Espíritu Santo, es por gracia. Luego de allí de Sinaí, nosotros vimos lo que fue Hazerot, la honra. Que hay personas que envidian el trabajo del otro, envidia la pertenencia del otro, envidia el brillo del otro y también quiere sublevarse por encima del pastor o de cualquier otra persona. Si fulano lo hace, yo también lo puedo hacer. Nosotros no somos un molde. Aquí nadie tiene el mismo test, nadie tiene la misma huella dactilar, nadie tiene el mismo ojo, nadie tiene el mismo código de iris. Todos nosotros somos diferentes, funciones diferentes. Por eso somos un cuerpo. No somos anormales, no tenemos 2 cabezas, no tenemos 4 brazos, no tenemos 4 pies. Entonces, cada quien ejerza su parte, porque al final de todo, usted está hecho para reposar. Van a ver que yo lo voy a repetir muchas veces. Ustedes fueron hechos para reposar en Dios. Seguimos, Francis. Vimos ahí en Hazerot, lo de Coré, también hizo una vinculación con lo del siervo inútil, el siervo que se le entregó un talento, dijo,
Dame no hacer absolutamente nada, pero los otros que recibieron más carga hicieron más. Continúa, Francis. Y aquí vamos a Cades Barnea, donde el pastor estuvo orando, hizo la introducción y le doy muchas gracias a Dios por esta conexión. Aquí iniciamos nosotros con Cades Barnea, mis amados hermanos. En esta fase 4, nosotros tenemos lo que es la serpiente de bronce, tenemos el monte de oro y Nebo, que es el relevo, y tenemos Cades Barnea, el filtro de la visión. ¿Cuál es la visión que tú tienes? ¿Qué te para a ti? ¿Qué te entretiene? ¿Qué te da miedo? Pero sobre todo, si tú tienes la visión de Dios, tú eres vencedor. Yo no tengo que preguntarte qué te da miedo. A ti absolutamente nada te da miedo. En Cades Barnea, Dios va a matar el espíritu de saltamontes. La gente que se siente menospreciada. Cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes un insecto delante de cualquier cosa que tú tienes delante de ti. Y Dios, matando ese espíritu, va a formar el espíritu del conquistador. En esta fase, Dios va a confrontar la visión que tú tienes de ti mismo. Y con esa visión no se puede entrar en el propósito de Dios viendo gigantes con ojos de esclavo. Cades Barnea es el filtro de los espías. Allí, él decide creerle a la promesa. Allí, nosotros vamos a decidir creerle a la promesa por encima de los gigantes. Aquí muere el espíritu de nosotros de sentirnos infravalorados, de sentirnos menospreciados, de sentirnos pequeños, de sentirnos como unos insectos. La conexión que hacen los espías contra los gigantes, señores, es la manera más insignificante posible. Ellos se sintieron como insectos. Nosotros somos como saltamontes, nosotros somos como cucarachitas delante de esos gigantes, nos van a aplastar. Pero habían dos de los 12 espías que estaban allí, Josué y Caleb, que dijeron, si Dios va delante de nosotros, nos lo vamos a comer como pan. Cades Barnea el filtro de la visión y la decisión que define el destino. En Números 13-14, el pueblo de Dios llega a Cades Barnea. No es simplemente una parada, es la frontera de la promesa. Aquí termina la teoría y comienza la realidad. Todo lo que Dios habló, todo lo que el pueblo escuchó, todo lo que creyeron, ahora es confrontado por lo que ven. Cades Barnea es el lugar donde la fe deja de ser confesión y se convierte en decisión. 12 espías entran a la tierra, 12 ven lo mismo, pero no todos interpretan igual. 10 se regresan con una mentalidad totalmente distorsionada, diciendo, éramos nosotros como saltamontes, como langostas, como insectos. Aquí se revela la raíz del fracaso. Verse a sí mismo verse a sí mismo desde la debilidad y no desde la promesa de Dios, y no desde el llamamiento de Dios, y no desde para que Dios lo creó a usted. Esto no es falta de información. Esto es la demostración de una construcción mental totalmente fallida. Dios ya había dicho que la tierra, la mente, digo la mente, porque la tierra prometida es la mente suya. Dios lo forma a usted para conquistar su mente. Que era de ellos. Pero ellos eligieron creerle más a los gigantes que a la palabra. Se lo voy a traducir. Dios le dice, la mente es tuya, te la entrego. Voy a ir delante de ti. Oigan la primicia. Voy a ir delante de ti y venceré. ¿Quién va a batallar por usted? La mente, los problemas mentales que usted tiene, su carácter, su forma. ¿Quién lo va a batallar? Es Jesús que está diciendo que Él es que lo va a hacer. Pero usted prefiere temerle a la construcción de su forma de vida, a su yo. Esos gigantes que están allá, cada una de esas naciones que están allí, son sus estructuras, son su idiosincrasia. Por otro lado, nosotros vemos a Josué y Caleb operando bajo otra mentalidad. Ellos no niegan que hay gigantes allí. Eso es algo, cuando una persona se sinceriza, yo no niego los problemas que yo tengo. Yo sé que a mí me gusta beber,
Yo sé que a mí me gusta hacerte pecado, pero en específico me satisfazgo en ese pecado, pero no lo vamos a comer como pan. Lo vamos a vencer. Dicen ellos, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos entregará la tierra, o sea, nuestra mente. Aquí está la mentalidad correcta. La realidad no define la promesa. Lo que usted es, no esté, lo que usted, la construcción que el mundo ha hecho en usted, no lo define. Que el mundo diga, no, que perencejo. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en el pecado de decir, fulano, cristiano? Sa. Pero para Dios no. Ese alguien que va a vivir en la promesa de Dios, ese es un hijo amado en el cual Él tiene su complacencia. ¿Está entendiendo el nivel de cómo Dios lo ve a usted? Mientras el mundo lo menosprecia. Mientras el mundo le puso un catálogo a usted. Cades Barnea entonces se convierte en un filtro brutal, no de capacidad, sino de visión. Y el resultado es contundente. La generación que salió de Egipto muere en el desierto, porque el propósito de Dios no se alcanza por antigüedad, se alcanza por la mentalidad. 2 años, 3 años, 15 años, 20, 30, 40 años. Lo que se interesa aquí es el cambio mental. Y me encantó la introducción que dijo el pastor. Ellos duraron 40, pero en 3 meses se podía. Y en 3 meses usted lo puede hacer. Pero también Jesús dice que mayores cosas harán que Él. En 40 días usted lo puede hacer. Él lo demostró en 40. Sí, usted lo puede hacer más rápido. Él lo dijo. Y lo lindo de todo, lo más bueno de todo es que usted no es el que tiene que batallar. Es a Jesús que usted va a dejar adelante que batalle, que se mate con ellos. Usted va a disfrutar. ¿Ustedes escucharon la alabanza de ahorita? La novia celestial. ¿Qué es lo que somos nosotros delante de Dios? La novia. La mujer de Dios tiene que batallar. Está todo hecho. No voy a abundar ahí. Es una realidad. Que hay gente que le gustan esa frasecita de que Dios lo va a hacer todo y la mujer nada. Para tergiversar. Vamos acá. Cades Barnea es la frontera con la promesa. Es el lugar donde la teología se convierte en realidad o en tragedia. La mentalidad de saltamontes, de sentirse como insecto. 10 espías vieron los gigantes y las ciudades amuralladas y dijeron, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Está escrito en número 33. Este es el cambio, esta es la mentalidad fallida. Cuando te ves a ti mismo desde tu debilidad y no desde la promesa de Dios. Cuando te ves a ti mismo como el mundo te ve y no como Dios a ti te ve. Entonces nosotros tenemos que tener una mentalidad de conquista, la de Josué y Caleb. Ellos no negaron a los gigantes, no negaron sus debilidades, pero vieron a Dios por encima de sus debilidades. Su mentalidad era, si el Señor se agradara de nosotros, Él nos pasará a esta tierra. Vuelvo otra vez al principio. Dios es que va a hacer la pelea. Esa frase que ellos dijeron, Él nos pasará a esta tierra. Esto también es una declaración que no fue de carne que vino, fue el Espíritu que a través de ellos lo dijo. Es Jesús que lo va a pasar hacia allá. El quebrantamiento, aquí muere la vieja generación. La lección para este estudio es que el propósito de Dios no se alcanza por antigüedad, sino por la mentalidad. El miedo te hace dar vueltas en círculos, pero la fe te hace cruzar la frontera. Ahora vamos de Cades Barnea, tenemos nosotros la serpiente de bronce. La serpiente de bronce, dale para atrás. Dale para adelante, al favor. Sigue. La serpiente de bronce es un lugar donde el Señor le muestra a cada uno de ustedes dónde tiene que tener el enfoque. Por ejemplo, ya Josué y Caleb tienen la visión de conquistador. Saben que son hijos de Él. Saben que son la novia celestial.
saben que quien va a batallar por ellos es Jesús. Ellos no tienen que hacer nada. Es la gracia la que va a batallar. Como Pablo dijo, yo he hecho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Aquí, en la serpiente de bronce, Dios muestra lo que es el enfoque. Mirar a Cristo por encima de la herida. La mentalidad centrada en la solución y no en el problema. Te había dicho anteriormente que muchas veces a los problemas damos vuelta y nos frustramos con eso y decimos, no, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para eso. No. Usted tiene que tener una visión de conquistador, la visión de Jesús. Usted tiene que tener el enfoque en Jesús. La serpiente de bronce es el enfoque que determina la vida. En Números 21, en ese capítulo, el pueblo vuelve a caer en un patrón conocido. Queja, rebelión, desprecio por el camino de Dios. La consecuencia es inmediata. Serpientes ardientes comienzan a morder al pueblo. Aquí no solo hay un juicio, hay una revelación. Las mordeduras representan el resultado de un corazón desenfocado. Pecado, dolor, consecuencias, desgaste. Y el problema no es solo la herida, es donde está puesta la mirada. El pueblo comienza a morir no solo por el veneno, sino porque su atención está atrapada en la herida. Entonces Dios introduce una solución que rompe la lógica humana. Ustedes se recuerdan del principio en Génesis, de que Dios le dice, mira, la serpiente te herirá en el calcañar, pero tú le vas a dar ¿dónde? La cabeza. Ella puso parte de su semiente pecaminosa en nosotros. ¿Dónde usted le va a dar? Usted tiene que trabajar su cabeza. Ella va a buscar siempre que usted tropiece. Y los tropiezos van a ser donde usted se mete. Ustedes más adelante van a entender, yo les voy a explicar más adelante, parte de nuestra naturaleza y el por qué Dios tuvo que sacar a Adán y Eva obligatoriamente del Edén. Pero fíjense, Dios saca esta serpiente, no sacó otro tipo de animal, porque es algo que se repite, es un patrón que él tiene, son formas de su operación o sea, de su cosmovisión. Estas serpientes son cada uno de nuestros problemas. La serpiente representa nuestra naturaleza. Comienzan ellas a mordernos. Comienza la rebelión, la carne, yo no quiero, hablo del cuerpo de Cristo, yo no quiero esto, la debilidad dentro de la congregación, y comienza ahí, tú comienzas a tener rebelión, choque con los hermanos, choque con el pastor, y comienzan a mostrarse los problemas, se muestran esas debilidades. Pero Jesús vuelve y te da una oportunidad diciéndote, mira, tu pecado, esas debilidades tuyas, yo me las llevé en el madero. Yo morí en silencio, dice la palabra, que fue como cordero al matadero y no gritó. Fue como un cordero manso al matadero, no gritó. Eso es muy importante. Y asumió cada una de nuestras cargas. Por eso se levanta, como él dice, yo soy la serpiente de bronce, aquel entonces de Moisés. Él se levanta allí y le dice, fíjense en mí. Todas sus debilidades yo las cargué. Yo cargo absolutamente todos sus problemas. Yo he vencido. ¿Cuál fue la palabra que él dijo cuando murió? A la víspera de la Pascua. Cuando ya murió ahí en la cruz. ¡Pah! Ya había que recogerlo. Consumado es. Él venció. Todo el plan de salvación se hizo. Salvos, creyendo en eso, viviendo en eso, salvos están. Entonces, fíjense en mí aquí en la cruz, donde yo vencí por completo. Su enfoque tiene que ser, fíjense aquí.
Olvídense de esa mentalidad así, despéguense de ella. Y Dios le está diciendo también que tienen otra oportunidad. Para aquel que se siente reprendido, que fallé, que caí, hay una segunda oportunidad, hay una nueva oportunidad. El Señor dijo, pero si tu hermano te hiere, perdona el 77 veces 7. ¿Qué pasa? Una serpiente de bronce levantada y establece un principio simple pero absoluto. El que la mire vivirá. No es ignorar la herida, es dejar de vivir enfocado en ella. Porque mientras el hombre mira su dolor, se debilita, se encierra, se consume. Pero cuando mira la provisión de Dios, se alinea, cree, vive. Juan 3, 14, 15, Jesús mismo revela que la serpiente levantada en el desierto era figura de él. Así como fue levantada la serpiente, el Hijo del Hombre sería levantado. Es decir, la solución de Dios siempre ha sido que el hombre cambie su enfoque, no hacia sí mismo, sino hacia lo que Dios proveyó. Aquí se define una mentalidad clave del reino. El que vive mirando el problema se contamina. El que vive mirando la solución se transforma. Entonces, mis hermanos, no todo se resuelve luchando. Hay cosas que se resuelven mirando correctamente, porque hay batallas donde Dios no te dice pelea, te dice mira. Y el que aprenda a mirar a Cristo por encima de su herida, no solo sobrevive, sino que vence. Entonces, cuando enfoca su mirada a Él, usted es lo que va a ver la grandeza de que Él cargó todos sus pecados. Dice, wow, consumado es. Bendito sea Dios. Entonces, de aquí, de la serpiente, nosotros vamos a montarnos ahora en el Monte Nebo, en un lugar, el Monte Ori Nebo, que es un lugar de relevo. Estos dos montes son dos montes de transición. Esto es más algo corporativo. Es algo que es necesario que se entienda. No porque Gregorio sea mi pastor, pero algo que yo he escuchado siempre de él siempre habla de relevo, de preparación, que en tal tiempo y lo demás, cosas que yo no he escuchado. En otras congregaciones, no porque me haya congregado allá, pero sí he escuchado uno acercándose, perdón, eh, dejan que las personas se levanten solas. Es como que, vamos, toma la mano y vamos a esto. Tú te estás moviendo, vamos a darte un impulso. Tú estás haciendo un trabajo, mira, mejóralo así, corrige, arregla, mejóralo. Yo lo que he visto es algo opuesto, no, yo no quiero que tú lo hagas. No me gusta. Y te rechazan. En vez de decirte, estos son los pasos que tú tienes que hacer, lo que te invitan es a que mejor tú desaparezcas de eso. Entonces, ¿me comprende? Aquí, en el Monte Orinevo, es entender que el propósito es eterno y trasciende a las personas. La transición de la ley a la gracia en Moisés a Josué. Está el Monte Or, el número 20, y el Monte Nebo en Deuteronomio 24. En el Monte Or está la muerte de Aarón. Hay una transición sacerdotal. En el Monte Nebo es la muerte de Moisés, que es el cierre de una era. Josué introduce al pueblo, no Moisés. Y este es un principio espiritual clave. La transición de la ley a la gracia es tipológica, no literal en ese momento histórico. Se cumple plenamente en Cristo. Aquí hay una revelación que voy a explicar con precisión para evitar confusión. El monte Or es la muerte de Aarón, que es una transición sacerdotal, y el monte Nebo se cumple la muerte de Moisés, que es el cierre de una era. Entonces, cuando uno se va acercando al cierre del recorrido del desierto, el pueblo de Dios llega a dos montes, que no hablan de avance, hablan de transición. Puse... Aquí no hay una conquista, más bien es un relevo. Y el mensaje de estas dos situaciones son profundas, porque el propósito de Dios es eterno.
pero los hombres son temporales. En el relevo sacerdotal se demuestra que nadie es indispensable. Aarón muere en el monte Hor, pero el sacerdocio no muere, se transfiere. Esto establece un principio de reino. Dios no depende de una persona, Dios establece generaciones. El problema de muchos es que piensan en función de su tiempo, pero el reino piensa en continuidad. El que no entiende el relevo se aferra a la posición, se aferra a posiciones, se resiste al cambio, interrumpe el flujo de Dios, pero el que entiende el reino forma a otros, transfiere lo recibido, piensa en lo que sigue, no solo en lo que vive, porque la obra no es suya, tú eres parte de la obra. En el Monte Nebo, ahí viene el límite de la ley. Moisés sube al Monte Nebo y desde allí ve la tierra prometida. Dios le dijo, mira, tú no vas a entrar, pero sube para que la veas. Esto no es un castigo sin sentido, es una enseñanza profética. Moisés representa la ley y la ley tiene una función clara, mostrar, pero no te introduce a tu mente. Puede revelar el destino, pero no puede llevarte a él. Puede señalar el estándar, pero no puede darte la capacidad de vivirlo plenamente. Por eso Moisés se queda en la cumbre, ve la promesa, pero no la posee. La posesión es de una persona a la cual se le entregó todo. Pongo la cabeza de tus enemigos a estrado de tus pies. ¿A quién le pertenecen las cabezas? A Jesús. ¿Fueron nada más los que se rebelaron? Todos los que somos adversarios de él, tenemos la cabeza ahí, tipológicamente. Ahora, el cuerpo, él lo domina cuando él instala su cabeza en el cuerpo. Pero la cabeza de nosotros fueron arrancadas. Nuestras cabezas tienen que ser arrancadas para instalarse en el cuerpo de nosotros la cabeza de él. Crudo, pero esa es la realidad. Josué, el principio de la gracia y la guía. El que introduce al pueblo es Josué. Su nombre en su forma hebrea es Yehoshua. Apunta a lo que luego se revelaría plenamente en Cristo. Le había dicho la vez pasada que la transliteración que hicieron para no confundir a Josué con Jesús, pusieron Josué, pero es prácticamente como se llama Jesús en hebreo. Esto establece una tipología poderosa. Lo que la ley señala, la gracia lo hace posible. No es el esfuerzo humano el que te introduce en la herencia, es la guía de Dios obrando en ti. Aquí ocurre un cambio de mentalidad. De confiar en el desempeño a confiar en la dirección de Dios. Porque hay niveles del propósito que no se alcanzan por disciplina únicamente. Se alcanza por dependencia del Espíritu de Dios. Entonces, concluimos con esa parte que antes de entrar en plenitud, Dios hace algo que muchos no entienden. Cierra ciclos, porque no se puede entrar a lo nuevo aferrado al anterior. El monte Nebo no es fracaso, es transición. El monte de Or no es pérdida, es transferencia. Y juntos declaran, el reino no se detiene cuando un hombre termina, continúa cuando otros entienden. Voy. ¿Qué? La conclusión. El enunciado. El reino no se detiene cuando un hombre termina, continúa cuando otros entienden. Lo que pasó con los siervos de Eliseo, los hijos de Eliseo. Por ejemplo, un principio pastoral de crecimiento sostenible en el Espíritu de Dios es quienes extienden la campaña, la casa, la iglesia, son los hijos de la casa, no es el pastor. Como dice mi hermana, si ustedes tienen un pastor tan bueno, ¿por qué no son más grandes? ¿Tú estás diciendo algo bíblico? O sea, así.
Entonces, ¿cómo se revela Jesús? En Cades Barnea, la visión, Jesús es el espía fiel que ve la promesa por encima de los gigantes. Él no operó por vista física, sino por la visión de lo que el Padre le mostraba. La serpiente de bronce, Jesús mismo dijo que así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre sería levantado para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Ese es el enfoque que nos sana de la mordedura del pecado. Nebo, de la ley a la gracia, Moisés, la ley, muere sin entrar. Jesús es nuestro Josué. Nuestro Jesús, el único que tiene el poder de introducirnos en la herencia mediante la gracia, donde la ley solo podía señalarnos el camino. Ahora vamos para la fase 5. Vamos, dale para la fase 5. Dale para adelante, sigue. Aquí. Esto yo lo voy a dividir en tres partes. Yo solamente voy a terminar con esta fase 5 porque la fase 6 no va a dar para hoy, porque esta fase es amplia. Y no, de verdad, no puedo dejar de dar esta fase que ustedes la reciban bien. Porque es necesario que ustedes entiendan la oportunidad que Dios nos está dando. En la fase 5 es la posesión y la unidad total. Aquí nosotros vamos a hablar de la entrada del Jordán. Vamos a hablar de la entrada a la tierra prometida. El cruce por el Jordán, el Gilgal y la salida plena ya del desierto, que es el posicionamiento en Jericó. Aquí ustedes van a ver tres cosas. Que el Jordán, hay un bautismo colectivo, y en el centro, de entre Jordán y Jericó, que esto es como un puente, está Gilgal, que es el quebrantamiento. Dios va a proceder a darle un segundo quebrantamiento a ustedes en la carne. Así como Él en el desierto comienza a quebrantarnos, vuelve y otra vez nos quebranta. Para luego entrar a Jericó. Sin Jericó, señores, no pueden proceder a ninguna otra ciudad dentro de su mente. Y ustedes se van a dar cuenta ahora. Que Jericó no es como lo vemos, de que vamos nosotros de que a darle 7 días de vuelta a Jericó. Y de que así aéreo, de que por caminar se va a derrumbar. Ahí está Génesis revelado en Jericó. Comenzamos con el Jordán. El Jordán es el compromiso, la muerte al yo, y ahora tú eres el conquistador. Aquí en Jordán usted entra a un bautismo para comprometerse. El Jordán es el punto de no retorno, morir al yo para cruzar a la herencia. El cruzar el Jordán significa el fin de la errancia, de ser un siervo a ser un hijo. Es el inicio de la responsabilidad. Usted tiene cosas que hacer. La mentalidad aquí es que mientras que el Mar Rojo fue una liberación de los enemigos de Egipto, del mundo, el Jordán es una transición hacia la responsabilidad de la conquista. La muerte al yo, cruzar el Jordán, simboliza morir a la vieja identidad de vagamundo en el desierto para nacer como un poseedor de la mente, un poseedor de su propia mente, un poseedor de la tierra prometida. Es el paso de ser alimentados por el maná a comer del fruto de la tierra mediante el esfuerzo por la gracia mediante la fe. El Jordán es el punto de no retorno hacia la herencia, el nacimiento del conquistador. En otras palabras, es un bautismo, es ungirse en el reinado y en el sacerdocio. Es entrar en el orden sacerdotal de Melquisedec. El pastor lo había dado en una prédica. En Josué 3:5, el pueblo de Dios llega finalmente al Jordán. Pero este Jordán no es un evento aislado, es la consumación de todo el proceso anterior. Josué le dice, santifíquese, porque mañana Jehová hará maravillas. Esto revela un principio negociable. La transición espiritual exige preparación interna. Josué le dijo al pueblo, santifíquense. Hey, prepárense, que mañana vamos a cruzar por acá. No se entran a nuevas dimensiones sin alineación previa. No se cruza por impulso, se cruza por consagración. No es que yo soy hijo de Dios, vamos a darle para adelante. Hey, frénate, párate, detente y verifícate, santifícate para que se pueda entrar.
Aquí hay un detalle con respecto al cruce en el Jordán. Cuando se va a cruzar el Jordán, que ya el pueblo está santificado, si nosotros leemos números, ustedes se van a dar cuenta que el pueblo de Dios está detrás de los sacerdotes y que el arca va al frente como Cristo abriendo el camino. Eso es un principio. Todo proceso de transición, el pueblo va detrás. Quien va delante es Jesús. El arca representa la gloria. ¿Y la gloria quién es? Jesús. Entonces, lo más importante no es el cruce, es el orden de cómo cruzan. No entra primero el pueblo, no entra el ejército. Entran primero los sacerdotes levitas cargando el arca del pacto. El arca representa, como les dije, la presencia, la gloria, el gobierno de Dios. En tipología apunta a Jesús nuestro Mesías. Ellos avanzan hacia un Jordán desbordado, en su punto más imposible, eso es lo que está escrito. En ese momento el Jordán estaba desbordado y cuando sus pies tocan el agua, caminan arriba del agua y en el centro del Jordán se paran y descienden y se seca. Se seca el fondo. Este Jordán representa su mente. Se seca. El único que puede verificar la profundidad de sus corazones en la palabra que dice, ustedes no pueden, pero el Espíritu sí puede entrar. Sí entra a la profundidad de sus corazones. Entonces, primero entra la presencia, luego cruza el pueblo. Nadie accede a la herencia, nadie accede a su mente si Cristo no abre el camino. ¿Ustedes quieren acceder a su mente? Tienen que dejar que Cristo sea el que entre, seque, oiga, se para en el centro, camina en su mente, se para en el centro, hay mucha agua, hay mucha fuerza, hay mucha presión. Usted no quiere dejar al Señor entrar, pero Él está caminando aquí, se para en el centro de su mente, con toda la presión del mundo, con todo el esfuerzo que usted está haciendo para que Él no entre, y desciende y seca, y ve absolutamente todo lo que hay dentro de usted, y vence, para que usted pueda entrar. Entonces, cuando se levantan de allí, hay algo que es muerte y resurrección, nueva vida. Los sacerdotes no cruzan de inmediato, se detienen, como le dije, en ese punto geográfico y allí procede un bautismo colectivo. Allí muere la vieja naturaleza, somos sepultados en las aguas, resucitamos a una vida nueva, entramos a la profundidad de nuestra mente. Aquí el pueblo no solo cambia de territorio, cambiamos de identidad. ¿Y cuál es esta identidad? Nosotros nos pasamos de ser vagamundos en el desierto, personas errantes, aprendiendo de las cosas de Dios, a convertirnos en reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec. El que fue, quien es, quien era y quien será. Nación santa de reyes y sacerdotes. Lo que Dios le pidió a Faraón, le dijo a Faraón, mira, Moisés llegó y le dijo, mira, yo quiero a este pueblo que tú me lo libertes. Quiero que una nación de reyes y sacerdotes me adore en el desierto. Él no dijo sacerdote nada más. Una nación de reyes y sacerdotes necesito que me adoren. Ustedes están viendo cómo Dios le llama. Mientras Faraón le dice, esos son esclavos míos, Dios les está llamando al rey del mundo diciéndole, los reyes y sacerdotes que están ahí, dámelos. Los quiero conmigo adorándome. Entonces, este es el fin de la errancia. Durante años el pueblo caminó en el desierto dependiendo de maná, girando en ciclos, siendo formado, aprendiendo la estructura operativa del reino, pero el desierto era temporal. El Jordán marca el final. Se termina la mentalidad de vagamundo y comienza la mentalidad de heredero. Ya no se trata de sobrevivir, se trata de poseer. Entonces, el cambio de mentalidad aquí del compromiso es, el mar rojo fue liberación, Dios peleó por nosotros,
pero el Jordán es un compromiso. Ahora, ahora cargamos la vestidura, no solamente un título, cargamos la vestidura de real sacerdocio. Pasamos aquí de espectadores a personas que participan en el trabajo de la mente. De receptores, ahora pasamos a ser administradores de la mente. Porque la herencia no se hereda automáticamente, se asume. El Jordán exige dejar atrás la pasividad, la queja, la dependencia inmadura, el miedo a conquistar. Dios en nosotros y tú en Él. Morir al yo no es desaparecer, es dejar de ser el centro, es rendir la vieja identidad para que nazca la mente de conquistador. Entonces, luego de acá, de que se pase el Jordán, hay un lugar donde el pueblo se detiene. Ese lugar es Gilgal, es un monte. Perdón. Ya estamos terminando, señor. Sé que ha sido largo. Estamos terminando. Falta un capítulo y dos capítulos y ya. Gilgal y Jericó. Wow. Gilgal es el quebrantamiento. Es el lugar de quebrantamiento final. Pasa algo aquí en Gilgal. Gilgal le va a decir, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Esto cierra el ciclo que comenzó en la fase 1, lo que le había dicho, que Dios lo saca de Egipto, ya están afuera, ¿verdad? Ya el cuerpo está afuera, pero todavía la mente no está. Incluso en el desierto, Dios agarra y lo circuncida para una batalla en Refidim. Pero aquí pasa algo. Jehová, Yahweh, le habla a Josué y le dice, mira, vamos a circuncidar al pueblo por segunda vez. Yo, ¿cómo así como por segunda vez? Luego el escritor del texto viene y lo quiere arreglar eso, diciendo, no, porque murieron los viejos en el desierto y estos nuevos que nacieron en el desierto hay que circuncidarlos. ¡Pam! Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo ayudando a interpretar esto. El viejo hombre fue circuncidado, se quitó ese viejo hombre y murió allá. Pero aquí al nuevo hay que volver a circuncidar. Piensen bien, señores. ¿Quién estaba más libre de pecado? ¿Adán y Eva o ustedes? ¿Quién había pecado más entre Adán y Eva y ustedes? Porque ustedes las mujeres quieren ver a Eva y darle su fuetazo a ella por haber pecado. Pero ella pecó esa sola vez. ¿Y nosotros cuántas veces hemos pecado? ¿Eh? También por tipo. Pecado es pecado. Ok. Ok. Mis amados hermanos, miren, la circuncisión del corazón, lo que pasa aquí en Gilgal, hay que volver a circuncidar. Y nosotros nos circuncidamos todos los días que grabamos la cruz. Es una circuncisión constante. Esto que pasa aquí de con circuncidarse una segunda vez, sí. Y va a haber una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima. Todos los días usted tiene que cargar su cruz. Y para eso tiene que quitarse la carne. Es la carne. Gilgal tiene ese detallito. Pero para volar rápido, porque yo quiero entrar a Jericó. Yahweh lo que, Yahweh viene y le dice, mira, vamos a circuncidarlo por segunda vez. Está todo, él agarra todos los nuevos nacidos de la casa y en el monte de la circuncisión los circuncida. ¿Ustedes saben cuándo fue que los circuncidó? Él los circuncidó a la víspera de la Pascua. Esto es un dato muy importante que no lo pueden dejar. A la víspera de la Pascua. Los circuncidó, si fue a la víspera de la Pascua, los circuncidó un viernes en la tarde.
Jesús murió un viernes en la tarde. El hombre fue instalado en el planeta Tierra un viernes en la tarde, porque fue el sábado que se reposó. Aquí hay una conexión muy poderosa en cuanto a lo vertical, porque Josué hace lo que Jehová le dice que tiene que hacer, de circuncidar el pueblo, lo circuncida a la víspera de la Pascua, ¡pam!, en la tarde de la víspera, y están ellos sin carne, totalmente debilitados. Toda su fuerza, toda su fortaleza no existe, es tan débil. ¿Y qué pasa después de la víspera? ¿Qué es lo que hay? Reposo, descanso. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Óyeme, viene y sucede que entraron a reposo. Cuando hay circuncisión de la carne, tú entras en el reposo. Y por entrar en el reposo es que ahora sí pueden entrar a la tierra prometida. Si no hay circuncisión, no se entra a reposo. Sin reposo, no puedes entrar a la tierra prometida. No hay forma. Acá hay un principio que se creó desde Génesis. 5 días de construcción, sexto día, al final, ya que yo hice todo, dame hacer al hombre. Hace el hombre y lo pone ahí. ¡Paquiti! Tan pronto hace el hombre, reposo. ¿Cuál es la clave, señores? En esos 6 días, el hombre le dijo, Dios, esa calle no me gusta, vamos a hacer calle. Dios, vamos a dividir el mundo, vamos a hacer naciones. Dios, yo quiero el trono tuyo. Ese trono tuyo como que está muy bonito, yo lo quiero. No hubo intervención humana durante 6 días, señores. Ese es un principio. No hubo una intervención de un humano. Porque el hombre fue hecho para vivir en el reposo. Fueron 6 días solamente de trabajo continuo. ¿De quién? De Jehová. Y Jehová hace así, lo hice todo. Ahora ven, amada mía, y la pone aquí. ¡Pah! Y viene de que la despertó. Cuando se despertó, ¿con qué fue que se despertó Adán? Adán se despertó, fue el día de reposo, señores. Fue ese día. Adán abrió los ojos en el séptimo día, hecho a la víspera de reposo. Esa es la condición suya. Usted abandona el reposo. Entonces, cuando usted le dice a... Usted agarra y le dice a Dios, bueno, voy a comer esta fruta. La fruta que se comió fue básicamente, no, yo voy a hacer los 6 días que tú hiciste de trabajo, yo lo voy a hacer. Esa fruta, la ciencia del bien y el mal, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer. Y por eso fue que fueron rechazados. Ustedes no pueden estar aquí en el desierto, no pueden estar aquí en el Edén, en el lugar de reposo, porque ustedes no quieren reposar. Ustedes no quieren que yo sea que trabaje por ustedes. Ustedes quieren trabajar ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que le dice el Señor? Con el sudor de tu frente vivirás. Ponle al árbol de la vida una espada para que no le pongan la mano. Porque esa carne no puede. Es Jesús que es el único que puede. Esa misma espada es la única que puede dejarte entrar. Entonces, tú tienes que salir afuera. Porque si ellos tomaban de ese árbol, iban a perpetuar el dolor, el pecado, el oprobio por la eternidad. Y Dios no creó esta creación para vivir en dolor en la eternidad. La creó para que ustedes vivan en el reposo de Él, en plácidamente, confiadamente y en la eternidad por Él. Ustedes están hechos para eso. Entonces, ese mismo principio viene y se repite en el maná. Viene el Señor con el maná, le da a ustedes 5 días, pam, pam, pam de maná, y el sexto día, como el pastor enseñó, viene una doble porción. ¡Tan! Tengan doble porción. Ustedes tienen la doble porción ahora, el sexto día. Para que en el séptimo, ustedes que pasen a qué? A reposo.
Entonces, el Edén es una estación de reposo eterno. Y este Gilgal fue la preparación para que usted aprenda a entrar en reposo eterno. Y aquí viene Jericó. Tú vas a ser así para todo lo que va a durar 2 horas con Gilgal. Demasiado la hora. Ve a Jericó ya. Bien, entonces, ya ustedes sabiendo este principio, de que ustedes han sido hechos para el reposo, y lo de Gilgal es el reposo, aquí hay un detalle. Ustedes ven lo que le pasó a Adán, que abrió los ojos, pan, en el día de reposo. Ustedes saben qué le pasó a Josué cuando se despertó en el día de reposo. Él vio a un general, a un hombre, dice la palabra, ve un hombre con una espada. Y él se dice, te iba a decir como medio dominicano, tú eres de lo mío, o tú vas en contra mía, o tú vas a favor, ¿cuál de las dos? Y el ángel le dice, tranquilo, yo soy un capitán que me mandó mi señor, y yo voy a vencer por ti. ¿Quién vence por ustedes? Gabriel, Miguel, es Jesús. ¿Y usted sabe lo que hizo Josué? Josué se inclinó. Todas las veces que otros siervos, hermanos de nosotros, se inclinaron delante de ángel, ¿qué es lo que decían los ángeles? Levántate que yo soy siervo tuyo. Pero este no dijo eso. Ese ángel se quedó igualito porque ese Jesús que estaba ahí. Y el único que tiene el derecho ahí delante de nosotros es Él. El único que es el arca, el único que es la gloria es Jesús. Entonces, Jesús le dice, mira, tú vas a hacer lo siguiente. Tú vas, ya que estás circuncidado, vas a ir a Jericó. Vas a darle en los primeros 6 días le vas a dar una vuelta por día. Y al séptimo día le vas a dar 7 vueltas. Pero tú no vas a hablar absolutamente nada. Así que sean bienvenidos a Jericó, señor. Aquí vamos. Vamos aquí a Jericó. Jericó no debe leerse como un evento aislado. Forma parte de un patrón espiritual que Dios venía enseñando desde el principio. Primero, una obra terminada por Dios. Luego, el llamamiento del hombre a habitar en el reposo. Después, la caída por interferencia humana. Finalmente, el proceso de restauración para volver a vivir bajo el gobierno de Dios. Jericó representa mucho más que una ciudad fortificada. Representa los argumentos, las fortalezas mentales, las estructuras espirituales antiguas y la forma natural del hombre que se levanta contra la promesa de Dios. ¿Usted quiere la promesa de Dios? Pero nosotros vivimos batallando en contra de ella. Por eso Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Jericó es su mente. No solo habla de una ciudad protegida por murallas, habla de una mentalidad cerrada por sí misma. Habla del yo defendiendo su propia fragancia, su propia atmósfera y su propia forma de ser. La palabra Jericó en hebreo es asociada con la idea de fragancia, aroma o atmósfera. Oigan el significado de Jericó. Tiene dos, uno es luna, en medio arameo, y el otro hebreo, que es fragancia. Bajo esta lectura espiritual, Jericó no representa solamente un muro externo, sino aquello que emana del hombre natural, su esencia, su costumbre, su idiosincrasia, su temperamento, su lógica y su vieja manera de vivir. Es el argumento humano. Yo soy así, esta es mi forma, esta es mi costumbre, esta es mi manera de resolver, esta es mi lógica, este soy yo. El diseño original, una obra sin interferencia humana. Yo le había dicho que en la creación Dios obró soberanamente. Durante 5 días, en la mayor parte del sexto, el hombre no existía para opinar, ni sugerir, ni corregir, ni añadir, y mucho menos intervenir. La creación avanzó bajo una ley absoluta, cero interferencia humana. Yo no consulto diseño, no pidió estrategia, no necesito lógica de hombre, nada del hombre. Lo puso para que viva en el reposo. Pero, para no abundar, ya que yo ya había hecho toda esta parte, nuestra caída se debió a una interferencia de nosotros.
introdujimos nuestra interferencia. El pecado original en Edén no fue solamente comer de un fruto prohibido, fue la introducción de la interferencia humana dentro del diseño de Dios. Cuando Adán y Eva decidieron tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, activaron una lógica independiente. Decidieron determinar por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo. Allí nació la idiosincrasia humana, separada de Dios, la opinión autónoma, el criterio propio, la moral fabricada desde el yo y la necesidad de controlar el destino fuera del gobierno de Dios. El hombre dejó de recibir para interpretar, dejó de habitar para controlar, dejó de descansar para decidir desde sí mismo, dejó de representar a Dios para defender su propia forma. La caída fue la entrada del yo soy así, en el lugar donde solo debía gobernar la palabra de Dios. Por eso Dios se le presenta a Moisés. ¿Cómo que se le presenta a Dios a Moisés? ¿Cómo fue que le dijo? Yo soy. En nombre de él yo soy. Esa interferencia a nosotros fue un yo soy, porque queríamos ser igual a él. Mírenlo ahí, señores. Conectaron. ¡Pam! La caída fue la entrada del yo soy, en lugar donde solo debía gobernar Jehová. El Edén no podía tolerar esa interferencia porque el reposo no puede mezclarse con la autosuficiencia humana. La vida eterna no podía unirse con la voluntad humana rebelde. Por eso Dios expulsó al hombre del huerto y cerró el acceso al árbol de la vida. No fue un acto de simple castigo, fue una preservación del diseño. Si el hombre comía del árbol de la vida en estado de rebelión, su autosuficiencia habría quedado perpetuada. Su independencia se habría inmortalizado. Por eso el hombre fue devuelto al suelo, al sudor, al cansancio y al sistema que había elegido. Al salir de reposo del Edén, entró en el esfuerzo. Al salir de la dependencia, entró en la fatiga. Al salir de la obediencia, entró en la ansiedad de tener que producir desde sí mismo. Desde entonces, Dios comenzó a formar un camino de regreso, no para devolver al hombre a la pasividad, sino para restaurarlo al gobierno correcto, donde el hombre obedece, Dios dirige y la obra permanece bajo la soberanía del Creador. Para eso pasamos por Jericó. Jericó es el filtro de no interferencia para entrar en la promesa. Siglos después, Israel llega frente a Jericó. La tierra prometida no es simplemente un territorio geográfico. Es la señal de retorno al orden de Dios, una tierra de herencia, provisión, pacto y gobierno. En ese sentido, Canaán funciona como un eco del Edén restaurado. La mente de ustedes, cuando está restaurada, es el jardín del Edén. Pero antes de entrar a poseer la herencia, el pueblo debía enfrentar una fortaleza, Jericó. Dios no permitió que Israel entrara en la promesa cargando intacta la vieja estructura de Egipto, la queja del desierto, la autosuficiencia de la carne y la necesidad humana de controlar. Después de Gilgal, donde la carne fue circuncidada, Jericó vino a probar si esa carne realmente había aprendido a callarse. En Gilgal, Dios corta la carne. En Jericó, Dios prueba si la carne realmente aprendió a hacer silencio. Durante 6 días, dando una vuelta al día alrededor de Jericó, Dios no le permitió al pueblo pelear, discutir, planificar, ni imponer estrategia humana. Solo debían caminar en silencio. Ese silencio no era pasividad, era entrenamiento espiritual. Pero más profundo todavía, ese silencio representaba 0 interferencias humanas, 0 yo soy. Dios no estaba pidiéndole al pueblo simplemente que dominara su temperamento. Les estaba exigiendo que no contaminaran el diseño divino con su opinión, su ansiedad, su lógica, su queja, su estrategia, ni su necesidad de controlar.
cero sugerencias, cero argumentos, cero estrategias humanas, cero quejas, cero necesidades de controlar. Así como en la creación el hombre no participó en la arquitectura del mundo, en Jericó Israel no debía participar en la arquitectura de la victoria. El pueblo debía caminar en obediencia, en silencio, mientras el diseño soberano de Dios rodeaba la fortaleza. Si Israel hablaba antes de tiempo, podía emanar otra vez el aroma de ellos, el aroma mundano. La queja, la duda, la autosuficiencia, el razonamiento carnal, la ansiedad, el control y resistencia al diseño de Dios. Por eso, los 6 días de silencio era una escuela de muerte interior. Dios estaba enmudeciendo la carne, estaba neutralizando la vieja esencia, estaba sofocando la idiosincrasia humana que siempre quiere opinar, controlar, siempre quiere explicar, siempre quiere defenderse y ejecutar su propia justicia. El hombre natural quiere decir, yo lo haría así, esta es la mejor manera, esta es mi lógica, esta es una estrategia. Pero Jericó exige silencio porque toda interferencia humana habría contaminado la pureza del diseño divino. Cada vuelta alrededor de Jericó no solo rodeaba los muros de la ciudad, también rodeaba los muros internos del pueblo, la palabra de Dios. Era como un chofar ahí constante, cuando daban la vuelta. Era la forma activa que estaba confrontando sus temores, sus argumentos, su autosuficiencia y su necesidad de controlar el resultado. La carne siempre quiere opinar, pero la fe aprende a escuchar. La carne quiere controlar, pero la fe aprende a esperar. La carne quiere ejecutar su propia justicia, la fe descansa en la justicia de Dios. La carne quiere imponer su fragancia, pero la fe permite que Cristo forme una nueva atmósfera interior. Por eso, Jericó no fue primero una batalla militar, fue una batalla interior. Antes de caer la muralla exterior, tenía que caer la confianza del hombre en sí mismo. La verdadera batalla no estaba ocurriendo solamente frente a Jericó, estaba ocurriendo dentro del corazón del pueblo. Jericó revela que no basta con haber salido de Egipto, no basta con haber cruzado el Jordán, no basta con haber sido circuncidado en Gilgal. Ya debe caer la fortaleza de la vieja identidad, parte del hombre, que sigue defendiendo su forma, su lógica, su carácter, su idiosincrasia, su temperamento y su derecho a controlar. Entonces, si nosotros nos fijamos en el maná, que es una provisión antes de reposo, el maná enseñaba 2 cosas al mismo tiempo: dependencia diaria de Jehová y reposo en la provisión que ya Él preparó. El reposo no nace de la escasez, nace de confiar en la plenitud de Dios, porque ya Él preparó todo lo necesario. Así como Adán fue instalado en una creación que no edificó, Israel debía aprender a vivir de una provisión que no producía su propia fuerza. Y así como Jericó caería sin estrategia humana, el maná enseñaba que el pueblo no debía vivir desde el control, sino desde la confianza. Aquí, lo que ya le había contado de la víspera, del Pesaj. Ustedes vieron, como le conté lo de la creación, que el hombre fue puesto a la víspera de reposo. Una vez es instalado, el hombre tiene que reposar. Usted recibe palabra y se le da doble porción de la palabra para que entre en el reposo. Usted es circuncidado de su carne para que entre en el reposo. A usted se le enseña a navegar en toda su mentalidad, en Jericó, en su mente, todo lo que hay usted tiene que hacer silencio. Porque cuando usted se está revisando y usted comienza a opinar
y no a observar lo que Dios le está diciendo, usted se va a entretener en sus murallas. Usted lo que hace, qué bonito está este muro tan grande que tengo aquí para que Dios no entre. Qué linda está esta estructura para que Dios no entre. Y aquí usted vive pensando sus debilidades día tras día, momento tras momento, y no permite que Dios entre en usted. Entonces, cuando usted se dedica a observar que Dios dice, "Ay, yo lo tengo. Ah, pero mira cómo Dios lo resuelve. Y así, y usted observa ahí. Y le va a pasar algo. Jesús dice que nosotros somos liberados por la verdad, ¿verdad? Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Y es el justo juicio. Cuando usted comienza a recibir esa palabra, la va sumando, la va sumando, la va sumando, la va sumando. Palabra que se renueva todos los días. Usted lo único que va a ver es cómo usted se va limpiando. Porque que usted le permite a Jesús caminar. Recuerde el principio del Jordán. El Señor aquí en el Jordán va a caminar en su mente. Y Él es que va a profundizar en su mente. Y la va a abrir para que usted vea cómo es el terreno totalmente limpio. Todo lo que hay en Él. No es usted quien trabaja, es la palabra, es Jesús que está trabajando. Él es que va a hacer el trabajo. Usted se mete en ella, la observa y ella lo hace absolutamente todo. Por eso, mis amados hermanos, se exige un silencio cuando se da la vuelta a Jericó. Porque la carne puede ser cortada en un lugar, pero todavía intentar opinar en el siguiente proceso. Gilgal corta, Jericó silencia. Gilgal trata la identidad antigua, Jericó trata la interferencia de esa identidad. Gilgal remueve lo propio, Jericó derriba la autosuficiencia. Y en Cristo, la obra consumada. El patrón de 7 días llega a su plenitud. Jesús consumó la obra en la cruz y declaró, consumado es. La victoria no quedó pendiente del esfuerzo humano, la obra fue terminada en Él. Cristo no vino simplemente a darnos una estrategia para vencer, vino a consumar una obra en la que el hombre pudiera ser reinstalado en la gracia. Así como Adán fue colocado en una creación que no edificó, el creyente es colocado en una salvación que no produjo. Así como Israel fue instalado en una victoria que no fabricó, el creyente aprende a vivir desde una victoria obtenida por Cristo Jesús. La cruz es el posicionamiento absoluto para pasar al reposo de Dios revelado al hombre. Allí termina la pretensión humana de salvarse por su fuerza, allí termina el argumento de la carne, allí termina la justicia propia, allí termina la necesidad de controlar el resultado. Allí Cristo declara, completa la obra que el hombre jamás habría podido completar. Y terminando, mis amados hermanos, con una conexión entre Edén y Jericó. Ya que ustedes lo han visto, ya le he comentado toda plenitud. En Edén se perdió cuando el hombre interfirió con el diseño de Dios. Jericó cae cuando el hombre renuncia a interferir. En Edén, el hombre habló desde su propia lógica y él perdió el reposo. Pero en Jericó, el hombre cayó su propia lógica y entró en la victoria. En Edén, la autosuficiencia levantó una separación. En Jericó, la obediencia derribó una muralla. En Edén, el hombre quiso decidir el bien y el mal por sí mismo. En Jericó, el pueblo tuvo que renunciar a su estrategia y obedecer una palabra que no parecía lógica. En Edén, la interferencia humana contaminó la atmósfera. En Jericó, el silencio humano permitió que la atmósfera de Dios gobernara el proceso. Por eso Jericó no es solo una historia de conquista, es una escuela de restauración. Dios está formando un pueblo que pueda volver a operar bajo el principio del Edén, vivir en una obra que Dios dirige, depender de una provisión que Dios prepara y entrar en una victoria que Dios decretó. La mayor fortaleza que cayó en Jericó no fue la muralla de esa ciudad,
fue la confianza del hombre en sí mismo. Esa fue la victoria en Jericó. Para cerrar, Jericó cae cuando el hombre deja de defender su vieja esencia y permite que la fragancia de Cristo tome su lugar. Así que, mis amados hermanos, aquí esta fase, la quinta, bastante larga, mucho, pero tenía que dársela. Jericó no es, ya ustedes vieron que Jericó no fue simple y llanamente, vamos a dar vuelta, no es tu fe, es aprender a obedecer a Él, no es la fe de nosotros. Nos han enseñado muy bien aquí que esto es por la gracia de Dios. Esto no es, yo tengo mi forma de calcular, de hacer la estrategia, no. Aquí en Jericó se te está enseñando a que no es en base a tu estrategia, no es en base a tus ideas, es en base a que tú comiences a recibir la palabra, observarla, observarla, observarla y desnudar delante de ella. Déjala que haga su trabajo. Jesús es el que lo hace, no eres tú. Es Jesús que lo va a hacer. Así de sencillo, pero lo ponemos difícil. Así que Padre Santo, Todopoderoso, te doy las gracias, Señor, por este día. Te doy las gracias, Señor, porque tú nos has enseñado en el día de hoy que eres tú quien batalla. En el momento que tú haces el llamado a que nos santifiquemos, a que nos debilitemos delante de ti, a que ningún argumento de nosotros, a que ninguna muralla esté, tú vienes con tu espada y vas a batallar. Tú vas a decirnos qué es lo que se debe hacer. Y cada indicación tuya es precisa. Y eso es lo que debemos hacer. Padre mío, tú nos estás revelando la forma de cómo debemos recibir la palabra cuando la leemos. Mira, esto así, la X se pone en la B y el resultado es reposo en mí. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Padre mío, yo te pido entonces que tu gracia sea depositada en la mente de cada uno de nosotros. Que la enseñanza en el día de hoy, Señor, nos permita ser, y cuando escuchemos tu palabra, Señor, dé fruto al 100, al 60, al 30 por uno. Padre, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que nosotros tengamos el corazón como pequeños, porque los pequeños, Señor, tienen el reino. Tú dices en tu palabra que los pequeños, los niños, tienen el reino. Que los humildes de corazón lo tienen. Pero esto, Señor, esta condición de ser niños de corazón, de ser humildes de corazón, es por tu gracia. Yo te pido, Padre mío, que tú instales eso. Porque si todas las cosas buenas solamente son por ti, no es por ninguno de nosotros, pues entonces aquí te pedimos, ven delante de nosotros, camina y vence y haznos entrar en tu reposo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Bonito. Amén ahí. Amén. Qué importante la palabra del sentirse. Gracias, Dios. Coño, coño, eso no está bien, trae aquí. De paso, ese video. Me está pegando la boca ya. La sé. Bendición.